Bienvenidos a tu programa ¿Dónde estás? El pecado trastorna la armonía y el orden dispuestos por Dios. Comenzamos. Muy buenos días, querida y amable audiencia. Es realmente un gusto para mí volver a recibirlos en esta su casa de la diócesis de Cuautitlán. Estamos transmitiendo para Radio San Juan Diego, esperando que este día pues te encuentres tranquilo en compañía de tus seres queridos, pero principalmente con la paz del Señor en tu corazón. Vamos a dar comienzo al programa ¿Dónde estás? Mi nombre es Virginia Alvarado, con una oración para poner en manos del Señor todos estos momentos de estudio y de reflexión de su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El tema que abordaremos el día de hoy es el tiempo del Evangelio. Y bien es cierto que es un tema interesante, pero pues también tenemos que abordar esta cuestión de el tiempo, y me gustaría que tú me pudieras ir compartiendo qué es para ti el tiempo, cómo pudieras definirlo en base a tu experiencia de vida, en base a inclusive a todos esos conocimientos que hemos ido obteniendo en la escuela, ¿no? Entonces, para ti, ¿qué es el tiempo? ¿Qué tan importante es? ¿Qué representa para ti esta palabra tiempo? Pues resulta que a San Agustín decía que cuando alguien le preguntaba, más bien, que cuando nadie le preguntaba qué era el tiempo, pues él sabía lo que era el tiempo, pero que cuando se lo preguntaban, pues ya no sabía qué responder, ya no sabía decir qué era el tiempo. Y es que poder definir el tiempo realmente es complicado, porque para empezar, sabemos que el tiempo es una dimensión esencial de la criatura humana, porque el tiempo le va a permitir o nos va a permitir poder ubicarnos, poder tener un punto de partida, pero también el tiempo se va a convertir en una noción que hace posible que se lleve a cabo la comunicación. ¿Por qué? Dirás, ¿por qué? Bueno, pues porque sería un poquito imposible poder comunicarnos con una persona para la cual nuestro futuro, ¿verdad?, fuera su pasado, o su futuro nuestro pasado. Entonces, la noción del tiempo nos hace posible poder comunicarnos. De ahí la importancia de tener o manejar esta noción del tiempo. Además, esta orientación en el tiempo es indispensable pues para el ejercicio de todas las capacidades intelectuales, porque el tiempo, al ser una dimensión, le vamos a llamar cósmica, y es cósmica porque el tiempo impacta a todo lo existente. Entonces, la criatura humana,
junto con todos los elementos de la creación, están regidos por el tiempo. Y esto permite que entre ellos, ¿verdad?, exista una relación solidaria. Así es que esta parte del tiempo pues también impacta todo lo que hay en el cosmos dentro de una realidad. De ahí la importancia de podernos ubicar en el tiempo. Cuando nosotros nos llegamos a encontrar ante este misterio del tiempo, existe algo como una contradicción, porque yo debo de decir que el tiempo es mío. ¿Por qué? Porque lo vives. Pero también yo tengo que aceptar que ese tiempo no es mío. Y no es mío porque cada vez que lo quiero detener, se me escapa. Se va. Entonces, es mío, pero no es mío. Me pertenece porque lo vivo, pero no lo puedo detener porque se me escapa. Entonces, cuando me encuentro en este misterio del tiempo, de esta contradicción que va surgiendo, debo entonces comprender que hay, vamos a llamarlo así, un fenómeno que va más allá de sí mismo. Que hay una búsqueda entonces de un principio que me sobrepasa, que me trasciende. Y aquí hago un pequeño paréntesis. ¿Te has preguntado por qué podemos participar de la Eucaristía? ¿Por qué podemos o por qué el sacrificio se actualiza en el momento en el que el sacerdote realiza lo que llamamos, ¿verdad?, el gesto del epíclesis, que le pide al Padre que transforme en el cuerpo y en la sangre de Cristo los dones que se han preparado? ¿Por qué podemos participar? ¿Por qué se actualiza? ¿Por qué podemos formar parte de algo que no vemos, pero que está sucediendo? Que es real, que está pasando. Y aquí vemos entonces esta cuestión del tiempo de la que te estoy hablando. Cuando me encuentro ante ese misterio del tiempo, entonces debo de entender que hay algo que está más allá, que me sobrepasa, que me trasciende. Y entonces lo vivo, pero no me pertenece. Vamos a ir viendo poco a poco todo esto. Y entonces esto va de la mano con nuestro tema, el tiempo del Evangelio. Vamos a hablar de la audiencia general del año del 97 del Santo San Juan Pablo II, en donde él dice que la entrada de la eternidad en el tiempo se llevó a cabo a través del misterio de la encarnación. Y esto hace que toda la vida de Cristo aquí en la tierra, en ese tiempo haya sido un periodo excepcional. Único. Se trata entonces de un tiempo que permanecerá para siempre como un punto de referencia. A eso se le llama el tiempo del Evangelio.
Y la mayoría de los cristianos lo reconocen como el inicio o el tiempo en donde comienza su fe. El tiempo del Evangelio, entonces, al momento de entrar en esta historia del hombre, se convierte entonces en el tiempo del Evangelio, que es donde comienza la fe de cada cristiano. Así lo hemos entendido los cristianos. Entonces, es el tiempo de una vida humana, ¿cuál? La de Cristo, que vino a cambiar varias vidas humanas. Y que la vida de Cristo fue una vida breve, ¿verdad?, aquí en la tierra, pero su intensidad y su valor son incomparables. Nos encontramos así ante una riqueza, ante la historia de la humanidad, una riqueza inagotable, porque es la entrada de esta eternidad en el tiempo a través de la encarnación del Hijo de Dios. Entonces, vamos a pensar esto. ¿Quién de nosotros hemos sido testigos del origen de la creación? ¿Quién? Retrocedamos en esa línea del tiempo, vayamos en el momento en el que Dios crea con su palabra y llama a la existencia las cosas. ¿Quién ha sido testigo? Ningún hombre, de ninguna época, de ningún tiempo, de ninguna cultura. Ahora, vámonos al tiempo de Cristo aquí en la tierra. Realmente fueron afortunados los que vivieron en su tiempo, porque ellos tuvieron la alegría de estar a su lado, de verlo, de escucharlo, de verlo sonreír, de verlo caminar. Y si nos vamos ya un poquito más así a cuestiones a lo mejor muy humanas, ¿verdad? ¿De qué altura era? ¿Qué complexión? ¿Cómo era su cabello? Todas esas cuestiones que nos llaman la atención cuando nosotros comenzamos a conocer a alguien. Y posteriormente ya vas conociendo la parte interior, ¿verdad? Pero así como nadie fue testigo de los inicios de la creación, y con Cristo sí hubo testigos, y esos testigos de ellos obtenemos su testimonio de fe, pues fueron también dichosos y fueron bienaventurados. Y Cristo se los dice. Entonces te voy a pedir que escuchemos la cita bíblica de San Lucas, capítulo 10, versículos del 23 y 24. Y tiene como título esta lectura, esta cita, dice: privilegio de los discípulos. Mira, privilegio. Volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: dichosos los ojos que ven lo que ven. Porque les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Estas palabras que Jesús dice en el versículo 24, les digo,
permite entonces, dice San Juan Pablo II, que podamos comprender que esta afirmación de les digo va más allá de un hecho histórico. Es lo que te mencionaba al principio. Cuando tú ya te encuentras ante el misterio y delante del misterio y ves que está y que puedes decir es mío porque lo vivo, pero cuando lo quieres tomar y contener en tus manos se escapa porque la verdad es que no es tuyo, entonces esto te trasciende, esto va más allá. Y entonces San Juan Pablo dice, estas palabras de Cristo, les digo, la afirmación va en un más allá de solamente este hecho histórico que ahorita tú y yo podemos estar escuchando de la Sagrada Escritura, porque Cristo pronuncia una palabra de revelación. ¿Cuál? Que va a iluminar toda la historia. Porque Jesús no solamente ve los acontecimientos del pasado que han ido revelando su venida, sino que Cristo contempla aspiraciones más profundas del corazón del hombre. Y él entonces hace alusión y dice, les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven. Pero ¿qué sucedía? Que gran parte de los contemporáneos de Cristo no se dan cuenta de su privilegio. Así como en la Eucaristía, en el momento más importante de la misa, los que pudiéramos estar, no nos damos cuenta de nuestro privilegio porque no descubrimos que nosotros podemos participar porque es el mismo Dios quien supera, quien rompe las barreras del tiempo, del espacio, del lugar, de la época, para que tú y yo nos podamos integrar en esa línea del tiempo, en esa historia, y entonces podamos participar de ese sacrificio como si ahí hubiera, como si se estuviera dando en el momento en el que él era también crucificado. Y vuelve a suceder, vuelve a entregarse por nosotros, pero la diferencia es que ahora ya no es con derramamiento de sangre, pero Cristo nuevamente da su vida por nosotros en cada misa, en cada momento importante de la Eucaristía, porque es Dios quien rompe las barreras del tiempo para que nosotros podamos meternos, incluirnos en esa historia, en ese momento, y podamos participar nuevamente de la entrega de Cristo por cada uno de nosotros. De otra manera no podría ser posible, porque ninguno fuimos testigos ni de la creación. Y en el momento en el que eso sucedió, cuando Cristo estaba aquí en la tierra,
dice San Juan Pablo II, sus contemporáneos no se dan cuenta de su privilegio. Así como nosotros podemos no estarnos dando cuenta de nuestro privilegio en el momento de la Eucaristía. Dice, porque ven y oyen al Mesías, pero no lo reconocen como el Salvador esperado. Se dirigen a Él, hablan con Él, lo siguen a Él, pero ninguno sabe ni se ha percatado que está hablando con el ungido de Dios, con el Hijo de Dios, con el ungido de Dios que anunciaron los profetas. Entonces, volvemos nuevamente a la cita de San Lucas. Dice Jesús: les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Porque Jesús lo que hacía era invitar a sus discípulos a captar precisamente el misterio, yendo más allá de sus sentidos, de lo que ellos veían y oían. Es decir, profundizar en el misterio, penetrar en ese misterio. Y decía yo antes, cuando estaba Cristo aquí en la tierra, sus discípulos, ¿verdad?, dieron testimonio de su existencia y de su presencia. Nosotros ahora no tenemos el privilegio de verle y de oírle como en aquellos días de su vida terrena, como en aquellos días que los discípulos pudieron verle, oírle, seguirle, todo lo que los sentidos te proporcionan. Pero nosotros ahora, con la fe, recibimos la gracia para poder entrar en el misterio de Jesús y de su reino, y de esa manera penetrar más allá en el interior de cada uno de nosotros, y entonces poder contemplarlo, poder oírlo y poder verlo por medio de la fe. Por eso, el tiempo del Evangelio abre la puerta a un profundo conocimiento de la persona de Cristo. Y esto Jesús lo sabía y lo había entendido. Por eso le dice a Felipe en la carta de San Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 9, le dice a Felipe, le dice Jesús: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe. Porque estamos hablando de un apóstol, y dice San Juan Pablo II, lo más seguro es que al hablar de un apóstol, como lo era Felipe, Jesús esperaba un conocimiento más penetrante y lleno de amor de parte del apóstol Felipe, porque vivía en una relación muy estrecha con Cristo, con el Maestro. Entonces,
esta intimidad, esta relación tan estrecha, hubiera sido suficiente para poder comprender que en Jesús se manifestaba el rostro del Padre. Por eso la admiración, dice San Juan Pablo II, la admiración de Cristo al decir, ¿cómo? Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe. Y a lo mejor también el Señor posiblemente nos estuviera diciendo a hoy lo mismo. No sé qué edad tengamos, ¿verdad? Pero la edad que tengas, pregúntate, ¿qué tanto has caminado en la fe? ¿Qué tanto has trabajado en la madurez de tu fe? Que te permite poder ver, escuchar y entrar en el misterio de Cristo y de su reino. Y comprender lo privilegiado que somos cada uno de nosotros de poder participar en la Eucaristía y de poder recibirlo. Y de poder saber que en Cristo se refleja y se manifiesta el rostro del Padre. Por eso también le contesta, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo me pides que te lo presente? Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Cómo? ¿Cómo, Felipe? Si llevas tanto tiempo conmigo. Vamos a ver sus saludos y su opinión que muy amablemente nos han compartido. Gracias, Nancy. Dice Eduardo Marc, buenos días, hola Marc, buenos días. Gracias por estar viendo el programa. Teresa Celina dice, buenos días, feliz viernes. Hola Tere, qué gusto poder saludarte. Patricia Magaña, buen día. Muchas gracias, Pati, igualmente que Dios derrame sus bendiciones sobre de ti y tu familia. Marimel, hola Mari, muchas gracias también por tener la caridad de estar viendo el programa. Muchas gracias. Pues con este tema de el tiempo del Evangelio, nos está invitando a que el tiempo del Evangelio es un tiempo para difundir la alegría. La alegría. Porque Jesús, en su estancia aquí en la tierra, Él también presentaba su presencia como un tiempo de bodas. Y este tiempo de bodas era un tiempo para difundir la alegría porque el esposo se encontraba con los invitados, de modo que los invitados pues no tenían que ayunar. Ayunarían cuando el esposo no estuviera. Pero ¿cómo pueden, dice en Marcos 2:19, ¿pueden acaso ayunar los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Mientras tengan al novio consigo, pues los invitados no pueden ayunar. Será entonces Jesús el esposo que inaugura una fiesta
de bodas, las bodas del banquete. Y diremos, sí, pero ¿cuál banquete? Ese banquete que cada domingo Él pone para recibir a sus invitados. Y esos invitados somos tú y yo. Cada uno con su lugar. Hay un lugar cada domingo en ese banquete exclusivamente para ti. Preparado para ti, porque eres tú el invitado a ese banquete. Sin embargo, también Jesús no pierde de vista que así como cuando Él estuvo aquí en la tierra, era el tiempo de difundir la alegría porque se encontraba el esposo aquí, también Él sabía y estaba consciente que en algún momento el esposo tenía que partir. Y entonces no deja de anunciar también que va a tener que llegar un momento en el que Él ya no estará presente. Y ahora sí, les anuncia en Marcos capítulo 2, versículo 20, días vendrán en que les será arrebatado el novio. Entonces ayunarán. Jesús sabe que de una alegría se pasará posteriormente a la tristeza, porque en la alegría los discípulos invitados al banquete estarán con Él, pero después pasarán al ayuno porque ellos participarán de su pasión y sufrirán con Él. Por eso, el tiempo del Evangelio abre la puerta a un profundo conocimiento de la persona de Cristo. Un Cristo con el cual se vive la alegría con su encarnación, con su venida a la tierra, con su estancia en la tierra, pero también no solo nos comparte la alegría, sino que también nos comparte el drama de la cruz. Alegría y tristeza. Alegría, sufrimiento. Alegría, ausencia. Comparte las dos cosas. Por eso, si en algún momento decimos, bueno, y lo hemos dicho, yo creo que habemos quienes en un momento le hemos dicho, ¿sabes qué, Señor? Me gusta mucho más la Navidad. La parte esta de la Cuaresma y de la crucifixión, pues como que no me gusta. Y ¿sabes qué, Señor? Discúlpame, me cuesta mucho trabajo aceptar la cruz, ver la cruz, porque eso es sufrimiento, es dolor, es agonía, es partida, es ausencia. Y eso no me gusta, mejor nada más me quiero quedar en la parte de la alegría, donde tú estás, donde tú preparas la mesa para mí y los míos y los demás. Pero esta parte de la cruz, mira, vamos a saltárnosla. Esa no.
Vamos a quitar esa parte de la cruz porque esa duele mucho. Pero hay algo que perdemos de vista, que no todo culminó y quedó en la cruz, en el sufrimiento, sino que culminó nuevamente en la alegría de la resurrección, en la alegría pascual. Y esto es lo que Cristo veía cuando Él no solo se quedaba en los acontecimientos del pasado, contemplando cómo iba siendo el anuncio por medio de los profetas de su venida, sino que Él veía cómo iba a ser e iba a culminar el proyecto y la misión que el Padre tenía para Él, e iba a terminar en esa alegría de la resurrección, en esa alegría pascual, necesariamente pasada por el sufrimiento, por el drama de la cruz. Y que nosotros también podemos quizás estar perdiendo de vista que es el tiempo del Evangelio, el tiempo de abrir la puerta, porque todavía tenemos tiempo de abrir la puerta para poder llegar a un conocimiento profundo de la persona de Cristo. Dice San Juan Pablo II, esta parte del drama del sufrimiento es inevitable. Es inevitable porque fue el enfrentamiento de Cristo con la potencia del mal. Para que entonces, como dice Juan, capítulo 1, versículo 5, la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Y eso fue gracias a este enfrentamiento de Cristo con todas esas fuerzas de oscuridad y del mal a las cuales Él se enfrentó. Por eso este drama de la cruz es inevitable. Para Cristo fue principalmente doloroso que parte de su pueblo no lo reconociera. No lo reconociera. Porque el tiempo de su presencia terrena era el tiempo de la visita de Dios. El tiempo de la visita de Dios en persona a su pueblo. Pero mientras su pueblo lo rechazaba, ciertamente hubo quienes daban una respuesta positiva, la respuesta de la fe. Y de eso tenemos muchos ejemplos en los evangelios, de muchas personas que no eran judíos y sin embargo dieron una respuesta positiva a Jesús de la fe. Entendieron que Él era el Hijo de Dios y que el tiempo de la visita de Dios lo estaban viviendo ellos. Estaban en la presencia del Hijo de Dios. Ellos sí lo habían entendido, lo habían comprendido y ellos también lo vieron, lo escucharon, unos inclusive se atrevieron a tocarlo. Así
tenemos entonces que la vida terrena de Cristo se caracteriza por su ofrenda redentora. Y va a ser ese misterio de muerte y de resurrección de la que va a brotar la salvación de los hombres. Y que nos sigue alimentando a través de su cuerpo y de su sangre en este milagro de la Eucaristía. Porque gracias a que Dios rompe las barreras del tiempo y del espacio de cualquier época, hace posible que todas las generaciones del presente y que todas las generaciones del futuro puedan integrarse y formar parte de ese momento independientemente de la época y de la cultura, y hacerse real su sacrificio y salvación de los hombres. Por eso, tomemos también las palabras que le dice a Felipe: tanto tiempo estoy contigo y todavía ¿no me conoces? Y no sea que nos vaya a pasar igual, que no nos demos cuenta que es el tiempo del Evangelio, que es el tiempo de la presencia de Dios, un tiempo de gracia que estamos viviendo. Bueno, pues estamos ya cerca, o más bien ya casi en los límites, no cerca, sino ya en los límites del programa. Y pues demos gracias al Señor por todas sus bondades, por todos sus dones, principalmente por su presencia en el sacramento del altar, porque sigue acompañando a su pueblo, lo sigue enseñando, sigue escuchándolo, escucha su clamor, pero también lo sigue alentando, sigue poniendo en su pueblo también su confianza, sigue creyendo Dios en nosotros, en el hombre. Estemos atentos para saber que es el tiempo del Evangelio y que es el mismo Dios quien te dice: sí, tú crees que el tiempo es tuyo, está bien, a ver, tómalo. No, ¿verdad? No lo puedes tomar porque el tiempo me pertenece. Entonces, pues mejor ve más allá en las profundidades de tu corazón, porque ahí es en donde me vas a encontrar, ahí es en donde yo estaré. Pues bueno, hermanos, muchas gracias por haber escuchado el programa. Si Dios lo permite, nos vemos la semana que entra. Que Dios te bendiga abundantemente, que el Señor te asista en tus necesidades materiales y espirituales, pero principalmente que nos permita a poder comprender su misterio, abrirnos a ese misterio y poder saborear las delicias de su reino y poderla compartir a los demás. Mi nombre es Virginia Alvarado, muchas gracias, Nancy, cuídate, Dios te bendiga, hasta pronto.